Hola, hola. Pero la puta. No te encuentro, Pamela, para pasarte el... ¿Eh? Acá estoy, Ahí, ¿eh? ahí está. Jorge iba. Espera, ahora voy a poner a grabar primero. Está Ah, no, ya grabando ahora, puse, Jorge. ya está, ya lo Sí. puse a grabar. Pamela, te voy a pasar para que seas host y déjame decir algo. ¿Listo? Ahí estás. Ya está. Sí, ya Bueno, está. este, bueno, yo primero les comento brevemente, tuve la suerte de participar en un Ateneo que organiza el Servicio de Pediatría de Trinidad Ramos Mejía, eh, casi semanalmente, y siempre aprendo algo. Si bien tengo responsabilidad organizativa en el servicio, por suerte para los pacientes, no soy yo el que atiende a los pacientes después de la edad neonatal, pero fui aprovechando muchos de estos Ateneos y sinceramente cuando escuché la presentación de Mariana Valenzuela y Enrique Antoni del paciente y la historia que van a contar, eh, sinceramente me conmovió, yo diría casi me conmocionó. Fue una presentación muy interesante, aprendí mucho y lo percibí totalmente homologable la experiencia de ellos a la experiencia nuestra con algún tipo de chicos que tenemos internados en neonatología con cierta frecuencia. Me pareció que fue una experiencia educativa única y por eso les pedí, tuvimos la mala suerte de que hubo un problema con la grabación, yo lo quería hacer escuchar para nuestro grupo, de manera que esa mala suerte se convirtió ahora en la buena suerte de que ellos lo puedan volver a presentar, esta vez con nosotros presentes, y me pareció muy importante compartirlo con gente motivada por los temas de los pacientes con dificultades prolongadas, y aquellos que no tienen una enorme expectativa de vida. Y entonces por eso le invitamos y les agradezco a todos los que están aquí, a María Marta Cunio, que es una médica eticista, pediatra, que tuve la suerte de conocerla gracias a una invitación de Ernesto Alda, que también está participando en Bahía Blanca, y también a Gonzalo Mariani, que la conocía bien y que todos hemos leído su tesis sobre prematuros extremos, bueno, no voy a contar demasiado de eso. Gonzalo Mariani, que como ustedes saben, está muy interesado en todos los aspectos humanos y éticos, además de los técnicos, en el cuidado de los prematuros pequeños y en el cuidado de los chicos en el periodo neonatal. Y también invitamos a nuestras paliativistas, Ana Magdalani y Guillermina Mosca. Y bueno, tenemos algunos otros, el doctor Mario del Barco, que tiene alguna experiencia también, una breve experiencia en la neonatología. Así que estamos realmente contentos de que puedan participar y disfrutemos todos de la presentación. Lo que les pido es que apaguen todos los micrófonos mientras está la presentación y que los abran todas las veces que necesiten, si hace falta interrumpir algo o si hacer una pregunta, y si no, al final generar una discusión o comentarios entre todos. Así que muchas gracias, y creo que empezaba Mariana la presentación, ¿no es así, Mariana? Sí, empiezo yo. Sí, Mariana y Enrique son médicos del Servicio de Pediatría de Trinidad Ramos Mejía, además de su actividad hospitalaria. Bueno, Mariana. hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Quería comentarles un poco lo que hacemos con Enrique. En realidad,
Somos ambos del servicio de Trinidad Ramos Mejía, yo soy pediatra, Quique es intensivista. Los dos hacemos internación domiciliaria y la realidad es que compartimos este paciente desde la internación domiciliaria y bueno, nada, cumplió sus días en la Trinidad y bueno, de ahí es donde parte nuestro interés por los cuidados paliativos, desde la internación domiciliaria, con una breve experiencia en principio, así que ahí estamos incursionando un poco. Así que bueno, les empiezo a contar. La historia de Valentino es desde nuestra mirada, así que ahí va. Les presento a los papás. Diana y Maxi se conocieron en el 2015, se embarazó Diana, ambos de una pareja no consanguínea, ambos sanos, ambos tienen un hijo de sus parejas anteriores, que son sanos. Diana quedó embarazada nuevamente, se casaron durante este embarazo, y durante el embarazo llega la noticia de que tenían un bebé con una hidrocefalia y una cardiopatía congénita. Desde ahí partió el punto de que pese a este diagnóstico ambos deciden continuar con este embarazo, sabiendo lo que venía, que eran tiempos muy difíciles, porque los asesoraron y le explicaron toda la situación que se complicaba, pero ambos son muy creyentes y decidieron seguir. Nace Valentino en la maternidad suiza argentina, fue un bebé de término, se confirma el diagnóstico de hidrocefalia y de miocardiopatía no compacta. Durante el periodo neonatal presentó convulsiones, ahí se le realiza el diagnóstico genético de lesión de cromosoma 1 con ganancia de cromosoma 4, y requirió una internación bastante prolongada en cuidados neonatales. Durante la internación de Neo, desarrolló la epilepsia refractaria, vino todas las complicaciones que llegó a la RM crónica, la traqueostomía, la gastrostomía, pero bueno, logró una estabilidad después de un periodo bastante prolongado y se externó con cuidados domiciliarios. Una vez en casa, vive con ambos papás y sus dos medios hermanos. En casa recibe las terapias de rehabilitación y continúa con todo el seguimiento multidisciplinario que tenía en la maternidad suiza argentina también. Bueno, años siguientes, obviamente con un diagnóstico como el de Valentino, múltiples internaciones, hidrocefalias, la hidrocefalia que requirió la válvula de derivación ventrículo-peritoneal, estados convulsivos en reiteradas oportunidades, hizo bacteriemias a neumococo, hizo abscesos pulmonares, a Pseudomonas aeruginosa, pero siempre uno como pediatra de domicilio va viendo los logros de esta familia, ¿no? Y es que fue una familia muy unida, que Valentino logró asistir a una escuela especial, que las terapias de rehabilitación le hacían muy bien, y que disfrutaba de unas vacaciones, de festejar sus cumpleaños. Diana queda embarazada nuevamente y aparece Guillermina, su hermana menor, con el diagnóstico prenatal del mismo síndrome genético. Guillermina tuvo una vida más corta, falleció a mediados de 2019 por una infección respiratoria. Bastante brusco fue lo de Guille también. Situación que devastó bastante a la pareja. Y bueno, una vez más, Valentino ingresa en la última internación, en marzo del 2020, por una oclusión intestinal secundaria a un vólvulo de intestino medio. Bueno, ¿cómo les va? Ahora yo les voy a contar un poquito cómo transcurrió la internación. No lo dijimos al principio, pero todo lo que es la historia de Valentino y lo de la familia, e incluso algunas fotos que van a ver, están autorizados por ellos para que podamos contarla. Él se interna con una oclusión intestinal, fue a partir de un vólvulo, como decía Mariana, de un vólvulo de intestino medio.
voy a contar un poco cómo fue la evolución. En los primeros días, él cursó un shock refractario, requirió inotrópicos o drogas vasoactivas, se distresó, requirió parámetros de respirador, estaba traqueostomizado. Si bien él usaba respirador, bueno, ahora lo requirió en forma permanente. A la semana más o menos debió reingresar a quirófano. La anterior, Marian. Debió reingresar a quirófano. Llegó a estar en falla renal, no requirió terapias de reemplazo renal, pero sí diuréticos. Hizo un síndrome ascítico edematoso, cumplió tratamiento antibiótico, se aisló, tuvo aislamiento bacteriológico del líquido peritoneal, cumplió el tratamiento antibiótico completo. Y uno de los grandes problemas con Valentino, ya que esto ya lo veníamos viendo de las internaciones anteriores y que generaba situaciones difíciles, era la limitación de accesos vasculares. O sea, tenía muy pocos territorios vasculares permeables y eso era un gran problema, y bueno, también jugaba algún papel acá. Esos fueron los primeros días, fueron pasando días, pasó la primera semana, segunda, ya empezamos a pensarlo en semanas. Él permaneció en mal estado general, tuvo momentos de mejoría, pero pacientes que no logran recuperarse, no recobró nunca el tránsito intestinal. Mejoraba parcialmente el síndrome ascítico edematoso, uno lograba, forzando con diuréticos, lograba tener diuresis, pero costaba mucho. Hizo una dehiscencia de la herida, que fue también un evento importante. Y lo que empezamos a ver sobre todo es que, pese a no tener infección de la válvula, que se chequeó con cultivos, a no tener empeoramiento de la hidrocefalia que él tenía previamente, que se chequeó con imágenes, empezó a tener un deterioro neurológico progresivo, o sea, empezó a deteriorar su condición de base. La siguiente. Y bueno, en base a todo lo que les contaba, vino un momento que fue el momento de tomar decisiones en conjunto con el equipo que lo seguíamos en totalidad, y la familia. Ese equipo estaba Mariana, que lo seguía en ese momento en el domicilio. Yo también lo conocía de antes de la internación, también de haber sido su médico domiciliario. Y bueno, el equipo de terapia, el equipo de cirugía, el equipo de infecto, o sea, todo el grupo que trabajamos acá y que lo atendimos a él. Y bueno, para la toma de decisiones, nos basamos en que él tiene un diagnóstico con pobre pronóstico. Esta alteración genética tiene un muy, muy mal pronóstico, ¿sí? Tenía una trayectoria de enfermedad característica de este tipo de enfermedades neurológicas, con altibajos, con internaciones frecuentes, cada vez internaciones más seguidas y más duraderas, y que fue teniendo un deterioro progresivo. Paliativa, el acompañamiento de Valentino y de la familia, el cuidado diario. Se fue el micrófono o la señal. Ahí está. Perdón. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, disculpen, estoy justo desde el celular y me entró una llamada. Bueno, les decía, empezó a participar un poco la familia empleada, empezó a venir el padrino, que era muy allegado, y bueno, y después también planteamos lo que no, que íbamos a lo que no se iba a hacer. Esto
incluía limitar las extracciones de sangre, limitar los ingresos a quirófano, limitar nuevos estudios diagnósticos, no progresar en el soporte ventilatorio, no reiniciar drogas vasoactivas si fuese necesario, no instaurar terapias de reemplazo renal, y hablamos de la no reanimación. Y bueno, las semanas siguientes, bueno, o sea, ya planteado todo esto que había sido documentado en la historia clínica y charlado con cada miembro del equipo, o sea, del equipo de los que estamos todos los días y del equipo de los médicos de guardia que bueno, estaban todos al tanto de esta situación. Igualmente esto quedó bien pautado en la historia clínica. Y bueno, en las semanas siguientes vino, o sea, el continuar con el cuidado diario, o sea, dando especial hincapié a esto, el acompañamiento a la familia, a Maxi, a Diana, incluso llegaron a venir, no estábamos todavía en el momento que estábamos hoy respecto de la pandemia, sino que estaba recién iniciándose, o sea que se podía permitir cosas que hoy lamentablemente tenemos más limitadas, no es que no las hacemos, pero están un poco más limitadas, que llegaron a venir uno de los hermanos, y el acompañamiento de también la familia empleada, los enfermeros que lo atendieron desde siempre en el domicilio, también como parte de la familia, o sea, ellos estaban muy vinculados, y bueno, entonces se fue trabajando en todos estos sentidos. Y bueno, el tiempo fue ese tiempo entre la toma de decisiones y que finalmente Valentino se fue. Y bueno, en ese tiempo fue bastante largo. En este momento se replanteó la situación varias veces, se reafirmaron las decisiones tomadas, hubo innumerables charlas con los padres, entre el equipo de salud y los padres, el equipo de salud en forma ampliada, no solamente el médico, sino sobre todo enfermería, que como siempre pasa, tienen un vínculo enorme con los pacientes, entonces estaban incluidas las enfermeras, las kinesiólogas, etc. La siguiente, Marian. Y bueno, finalmente Valentino se fue en brazos de la madre, ¿sí? una mañana. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del caso, o continúas, Marian. ¿Cuánto tiempo vivió, doctor, en total? Vivió 3 años, entre 3 años y medio. No lo dijimos eso. Gracias. Yo quería preguntar, ¿quiénes específicamente, aparte de los médicos y las enfermeras, quiénes integraban el equipo de asistencia al paciente? O a la familia. ¿Cómo estaba integrado el equipo? El equipo lo integraba Mariana, que también, al ser ella la médica del domicilio, también participaba en las reuniones y en la toma de decisiones. Los médicos de la terapia, el equipo de infectología, de cirugía, de neurocirugía, enfermería, un papel muy importante, kinesiología, y nuestra psicóloga Belén también estuvo con ellos. ¿Algún anestesista? No. Para el manejo de cuidados paliativos, sedación y todo lo demás, siempre los terapistas. Era suficiente. Sí, nosotros tenemos el equipo de anestesia que en determinadas oportunidades nos colabora, pero no, en este paciente particularmente no participó el equipo de anestesia. Perdón, ¿y acompañamiento religioso hubo por parte de la familia, que decís que era muy creyente? ¿Participaban ellos también del cuidado paliativo? Sí,
Diana está muy en contacto con la iglesia y tiene un grupo de soporte, de oración, así que estaban totalmente en contacto con ella todo el tiempo. Gracias. Perdón, Bueno, yo quería si quieren, chicos, sigan. preguntar, Claro, perdón. no volvió a su casa, es decir, quedó internado todo el tiempo en ese periodo, desde la Sí, reinternación por el vólvulo, quedó sí, ya sí, internado, ya no quedó. volvió al domicilio. Exactamente, sí, no volvió al domicilio, no llegó nunca a tener la estabilidad y las condiciones mínimas para poder volver al domicilio. Igualmente no eran unos papás que en una situación así lo hubieran querido llevar a su casa. Bien. No. Otra preguntita más. ¿Qué edad tenían los padres? Los padres tienen 32, si no me equivoco, y 33 años. Son chiquitos. Sí, eran jóvenes, sí, Maxi y Diana. Gracias. Yo quería preguntar. Bueno, Mariana, si querés seguir la presentación, así después cada uno participa en los comentarios y discusión, si no hay preguntas sobre la Yo historia lo único médica. que quería preguntar es si falleció, ¿le tuvieron que hacer una sedación paliativa o no fue necesario? Sí, él estaba con goteo de morfina como analgésico y también como antidisneico, y sí con goteo de midazolam también. En esta etapa que dice Coco, la etapa previa, digamos, familiar, yo no conozco el síndrome, o por lo menos este síndrome genético. ¿Qué tipo de recurrencia tenía? Si la familia estaba informada sobre la recurrencia y a pesar de ello, la madre nuevamente buscaron el embarazo o no usaban anticoncepción. En realidad, con el diagnóstico de Valentino se hizo una consejería genética y ellos decidieron igualmente buscar un segundo embarazo. Con el diagnóstico del segundo embarazo ya tuvieron una consejería un poco más fuerte y saben que no pueden tener hijos juntos porque ahí es cuando se hicieron los dos. Con el segundo embarazo, tanto Diana como Maxi se estudiaron. Muy bien, gracias. Ahora lo tienen claro que no pueden volver a tener hijos salvo que sea por fecundación. Sí, ¿por qué se omitió ese estudio tan amplio, digamos, con el primer chico con un síndrome tan grave? ¿Y cuál es la recurrencia? No la conozco. ¿Cuál es la recurrencia, el riesgo de que esto se vuelva a repetir? No lo sé cuál es el riesgo, pero no, en el primer embarazo ellos no quisieron estudiarse. Gracias, doctor. Bueno, sigo. Vamos a hablar un poco entonces de la incorporación de los cuidados paliativos en estas enfermedades crónicas y complejas. Y vamos a hablar de cómo es un paciente en domicilio con estas características y lo que es para nosotros una población muy desafiante en los que intentamos hacer algo de cuidados paliativos. Las enfermedades neurológicas que limitan la vida no son claros y tienen cursos ondulantes e impredecibles en toda su trayectoria de enfermedad. La realidad es que el pronóstico de estos pacientes es muy incierto porque son patologías crónicas, y esto para nosotros los médicos es muy difícil ofrecerle una línea de tiempo concreta en cuanto a la enfermedad de su hijo y de lo que va a ir sucediendo. Sí le podemos decir cosas como que se va a internar bastante frecuente quizá, y que va a tener episodios graves de internaciones a repetición. Pero también sabemos que tiene recuperaciones inesperadas, que obviamente le dan una felicidad y una esperanza a esta familia, y también desconcierta un poco lo que es el pronóstico médico nuestro, ¿no? Hay un artículo de Click y Valentine donde dice que el desafío del profesional es lograr un equilibrio entre apoyar a la familia y garantizar que no se engañen. La realidad es que desde el diagnóstico de Valentino, tanto Diana como Maxi se aferraron a la vida y transformaron toda su familia en ser una familia funcional para Valentino. Así que comenzaron todo el trayecto de la internación domiciliaria, con una vida rodeada de médicos, de terapistas, de kinesiólogos, de enfermeras. La verdad es que se adaptaron perfectamente a eso. De hecho, el ámbito de la casa es una casa pequeña donde se destinó una habitación para Valentino y todas sus comodidades, pero bueno, siempre la incertidumbre de lo que podía pasar. Las trayectorias de enfermedades de estos pacientes
la realidad es que son muy largas y van experimentando eventos que amenazan la vida sistemáticamente, donde se van recuperando total o parcialmente a la función de base que tienen, ¿no? Pero la realidad es que estos altibajos que van manifestando, que va pasando, tienen un efecto bastante dramático en lo que es el paciente y el funcionamiento familiar. Y también influye en la capacidad de la familia a la hora de tomar decisiones difíciles. En estos pacientes, el uso de la tecnología les dio una oportunidad de una vida más larga, una mayor inclusión dentro de la comunidad, y la trayectoria de enfermedad, al ser una trayectoria un poco larga, la verdad que la función médica es muy importante, ¿no? La función nuestra de educar a los papás, de apoyar a los papás, de asesorarlos, para tratar de siempre encontrar un equilibrio entre lo que son las intervenciones restaurativas y las intervenciones paliativas. La verdad es que todo esto ayuda a que mejore el potencial de la calidad de vida del paciente, limitamos el sufrimiento físico y emocional a lo largo de toda su trayectoria de enfermedad. Valentino tuvo una trayectoria de enfermedad donde los primeros años de vida fueron muy institucionalizados. Tuvo la internación muy larga en la unidad de cuidados intensivos neonatales, vino la traqueostomía, la gastro, la válvula de derivación, los estatus convulsivos, se logró estabilizar, se fue a su casa, tuvo el manejo domiciliario, y la realidad es que en los últimos años, en el 2018 tuvo 3 internaciones, dos de ellas fueron infecciones graves, en el 2019 tuvo 2 internaciones nada más, una por una neumonía y un estatus convulsivo, y en el 2020 presentó en febrero una internación por un estatus convulsivo, y en marzo esta internación por el vólvulo. De todas estas intercurrencias, Valentino se recuperaba relativamente en un periodo corto, 15, 20 días como mucho. Valentino volvía a su casa y volvía con las mismas condiciones con las que se había internado. La verdad es que en estas internaciones que él se recuperaba, era muy difícil sentarse a hablar con los papás de decisiones anticipadas, por ejemplo, de plantear un escenario reversible o que podía pasarle a Valentino, porque Valentino entraba en una internación, pero a los 15 días estaba como antes. La verdad es que había logrado, si bien usaba el ARM, había logrado una independencia casi total, lo usaba en algunas horas por la noche, en el último tiempo no lo usaba, solo durante las intercurrencias. Si había alguna infección en domicilio, que le poníamos algún tratamiento antibiótico ambulatorio, respondía rápidamente a las 48 horas. Entonces, la verdad es que era muy difícil hablar con los papás. Y si lo miramos a Valentino, tenemos que pensar en qué entendemos por calidad de vida. Y la verdad es que hay un artículo que habla de que los médicos subestimamos la calidad de vida de estos chicos con discapacidades cognitivas severas, ¿no? Que los médicos valoramos el intelecto de un paciente, y para muchos de nosotros la realidad es que tener una vida, sino un potencial para lograr un gran intelecto, quizás es una vida bastante despreciable. El concepto de calidad de vida no es universal y no es constante. Diana, muy aferrada a su fe, siempre decía que Valentino era un luchador, que escuchaba siempre las oraciones, que soportaba todas las adversidades de la vida y que lograba superarlas. Esas eran sus palabras. Entonces, la verdad es que acá es muy importante destacar la diferencia de estos pacientes en su casa o durante la internación. Siempre en una intercurrencia, durante una internación, lo estamos viendo en el peor momento al paciente, y tenemos una visión muy limitada. Por suerte, los que hacemos internación domiciliaria y lo vemos en otro contexto, vemos el mejor momento de ese paciente, y evaluamos su calidad de vida, ¿no? La realidad es que en su vida domiciliaria, Valentino mantenía sus rutinas, las enfermeras eran parte de su familia, tenía un staff que hace muchos años estaban con ellos, lo trataban con mucho amor, los terapeutas también, se festejaba cada logro de Valentino. Valentino se conectaba, se reía, se enojaba, si no le gustaba, o las primeras visitas en cuando recién nos conocía, quizás no quería ni mirarnos.
disfrutaba las terapias al aire libre, he llegado a su casa y encontrarlo en el jardín, jugaba con sus hermanos. Y algo muy importante que empezó a hacer en enero es empezar a ir a un centro de estimulación terapéutica diariamente, a un set, y la verdad es que eso lo disfrutaba, y para la familia fue un logro muy importante. Valentino, y palabras de Diana, fueron, nunca pensé que mi hijo iba a empezar el jardín. Entonces, vuelvo a repetir, la realidad es que para los médicos que lo vemos en domicilio, entendemos cuáles son sus alegrías, sus tristezas, sus logros, y las adaptaciones que va sufriendo esta familia diariamente. Entonces, es muy importante poder dejar nuestras opiniones de lado y reconocer que la familia tiene una percepción de la condición del paciente y de su experiencia de vida, y de calidad de vida. Respetar las creencias y los valores de cada familia es muy importante, que son totalmente diferentes a los nuestros, quizás. En estos pacientes, la verdad es que el rol de la familia es fundamental. Estas familias se encuentran bajo un estrés continuo, ¿no? Porque el rol se va readaptando continuamente, se reconfigura lo que es el rol parental, ¿sí? Empiezan las exigencias del cuidado diario del chico, el control de síntomas, la vigilancia del niño, se adopta una forma de vida. Estos pacientes es posible que nunca logren la independencia total de los padres. Las vacaciones, el descanso, el placer, no son tan frecuentes. Hay en este mismo artículo de Click and Valentine nombra algo que es el concepto de dolor crónico, y no se refiere al dolor crónico físico, ¿no? Sino que es el dolor que abarca en cuanto a las pérdidas que enfrentan estos papás en cada deterioro de los hitos que no van alcanzando sus hijos, ¿no? Como caminar, como sentarse, como agarrar un lápiz. La tristeza que les genera todo eso viene a anticipar esta muerte prematura. La realidad es que las familias viven un estado constante de miedo, de duelo, de pena, y las esperanzas van siendo transitorias. Estas familias cambian su estilo de vida. Algunas familias algunos padres, que son los que comienzan a ser los cuidadores principales, tienen que dejar sus trabajos, sus vidas afectivas, quizás hasta deben mudarse, reacomodarse al cuidado de sus hijos, se adaptan a horarios, a terapias, terapizan un domicilio, conviven con médicos, con enfermeras, con kinesiólogos, con aparatología. Para la mayoría de las personas que no tienen un hijo con una discapacidad como esta, que no experimentan esta realidad puede ser terrorífica. Y con la muerte de estos hijos, con la muerte de cualquier hijo, los papás no solo pierden a un hijo, sino al estilo de vida que conlleva ese paciente, ese hijo, teniendo una tarea más difícil, que es, además de reconstruir la vida del niño, cambiar el estilo de vida. Entonces, para estos papás, imaginarse una vida sin sus hijos también es un obstáculo para poder planificar cómo sería el cuidado final de la vida de ese paciente. La realidad es que cuando Valentino falleció, los días posteriores, Diana me comentaba que para ella era un vacío enorme, no solo que Valentino no esté, sino que miraba el reloj constantemente, las horas de la terapia, la hora de medicación, las enfermeras que lo acompañaban. La verdad es que a los días siguientes enseguida se llamó a la prepaga, se llevaron todo de la habitación, se reestructuró la habitación, entonces es un cambio de vida. Y como objetivo final para nosotros y para poder incorporar los cuidados paliativos en estos pacientes, es maximizar el potencial, minimizar el sufrimiento y apoyar al niño y a la familia en todas las fases de la vida. Para que conozcan a Valentino, se los presento en su mejor etapa. La verdad es que era muy alegre y, como les decía, manifestaba muy bien sus contentos y sus alegrías y sus tristezas. Bueno, ahora les dejo que siga Quique.
¿Estás ahí? Tenés el micrófono apagado, Enrique. Ahí está. Perdón. Bueno, acá estoy. Bueno, un poco lo que sigue es charlar un poco cuál es la situación en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Esas son las dos unidades en las que trabajo, la del sanatorio y la del Hospital Posadas. La siguiente, Marian. Bueno, o sea, ya como había comentado Marian, todos los avances tecnológicos que se han ido logrando en cuanto a lo que tiene que ver con el soporte vital, han aumentado la sobrevida de estos pacientes con enfermedades crónicas y complejas, por lo cual es muy frecuente que para nosotros los terapistas los tengamos en nuestras unidades cuando sufren alguna intercurrencia. Son pacientes que generalmente vienen directamente a las terapias intensivas, o sea que nosotros vemos muy frecuentemente pacientes con estas condiciones. Un poco para ver el impacto y la cantidad de pacientes que son, esto es un estudio epidemiológico que de 70 terapias intensivas de Estados Unidos, en las cuales de todas las admisiones, el 53%, o sea, la mitad, tenían enfermedades crónicas y complejas. Y eran los pacientes que mayor estadía tenían en terapia intensiva y también los que más se morían. De la gran mayoría de las muertes, o sea, el 74%, fueron pacientes con este tipo de condiciones, y los que tenían enfermedades neurológicas eran los que mostraban un peor pronóstico. Y bueno, y esto, o sea, es algo que por ahí uno lo ve, que son los pacientes que tienen admisiones múltiples, eso les da más riesgo de muerte, y el riesgo aumenta mucho cuando tienen enfermedades crónicas y complejas como Valentino. Y bueno, a partir del caso de Valentino, lo que había surgido para este Ateneo era charlar un poco sobre adecuación del esfuerzo terapéutico en situaciones en terapia intensiva. Y bueno, un poco para empezar a introducirnos en el tema, este término hace referencia a el ofrecer tratamientos en función de la situación actual y preferencia del paciente. Esto quiere decir que ante una determinada situación, uno replantea nuevos objetivos y adecua el tratamiento en función de estos nuevos objetivos que uno ha planteado a la situación actual del paciente. Por eso, lejos de ser una actitud pasiva, por el contrario, es una actitud activa, pese a que esto puede hacer no iniciar algún tratamiento o retirar algunos que ya estén instaurados, si uno los entienda que son desproporcionados o que no guarden relación con los nuevos objetivos planteados, ¿sí? O sea, de tratamientos que sean útiles. Y bueno, un poco de definiciones, o sea, era nombrar, o sea, el tratamiento de soporte vital, que son, como lo dice el nombre, o sea, tratamientos que realizan soporte de funciones vitales, o sea, el respirador, las drogas vasoactivas, en el caso de situaciones, circulación extracorpórea, terapias de reemplazo renal, etcétera. Y después la abstención y la retirada del tratamiento, y el foregoing life sustaining medical treatment hace referencia a los dos términos, tanto de abstención como de retirada. La siguiente, bueno. Y bueno, un poco para plantearlo desde el lado bioético, esta adecuación se ampara de alguna manera en los principios bioéticos, como el de la no maleficencia, o sea que en esta situación sería no generar un daño con un tratamiento que no está indicado en la situación actual del paciente, la beneficencia, de que es buscar el mayor beneficio en esta situación para el paciente, entonces a lo mejor no coincide con el tratamiento que se está dando, y sí coincide con otro, o sea, es buscar el mayor beneficio. Lo que tiene que ver con la autonomía, que por ahí en estos pacientes es
queda generalmente subrogada a la familia. Y bueno, y después el principio de justicia, que si bien por ahí no sería de los cuatro el que más, o de los que más por ahí peso tendría en esta situación, el por ahí usar recursos que son siempre finitos ante situaciones que no estén justificadas, sería para tenerlo en cuenta también. Y bueno, hay consenso en que no instaurar un tratamiento sería moralmente y éticamente equivalente a retirar un tratamiento que ya esté instaurado y que uno lo entienda que no es adecuado a los objetivos a los nuevos objetivos que uno ha planteado. Pero bueno, la siguiente, Marian. La pregunta es si para todos es tan obvio, o sea, por ahí uno lo tiene formulado de esa manera, pero hay un estudio que se hizo hace varios años en el Hospital Garrahan de intensivistas pediátricos y clínicos pediátricos, en los que se evaluaban las actitudes de los profesionales ante las decisiones de limitación o retiro de un tratamiento en pediatría. Y algo curioso era que cuando se preguntaba si para las personas que eran encuestadas, si retirar un tratamiento era aceptable, era equivalente a no instaurarlo, un 50% decían de que para ellos no había diferencia moral entre las dos situaciones. Si bien había otros que opinaban distinto, la mayoría no encontraba diferencias al respecto. Pero cuando le preguntaban si prefería, o sea, qué hacía él en su práctica o ante una determinada situación, si prefería retirar o no instaurar, la mayoría prefería no iniciar el tratamiento. O sea, de que daría la pauta de que no para todos es moralmente equivalente, y la preferencia, por lo menos en ese momento, era la de no instaurar un tratamiento antes que retirarlo. La siguiente, por favor. Y bueno, y un poco es charlar cuando nos planteamos la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y esto uno empieza a plantearlo cuando es fundamental decidir en qué momento ciertos tratamientos que se están ofreciendo resultan desproporcionados y uno pudiera caer en una práctica maleficente para este paciente. Y entonces surgen las preguntas la existencia de la enfermedad crónica, etc. La siguiente, María. Y bueno, un poco, además de todo esto que se nombraba, la certeza diagnóstica, el pobre pronóstico, bueno, ¿qué otros elementos, o sea, el planteo sería qué otros elementos podrían ayudarnos a tomar las decisiones? Y bueno, podría ayudarnos el momento dentro de la trayectoria de la enfermedad. Este paciente, como tantos otros con este tipo de enfermedades, pasan por una trayectoria que por definición es bastante larga, tiene idas y venidas, mejorías, empeorías, reinternaciones, y generalmente no vuelven al estado anterior. Pueden volver en más en menos, pero generalmente van declinando. Entonces, esto sería algo importante a tener en cuenta en el momento de empezar a pensar un proceso de adecuación del esfuerzo terapéutico. Y bueno, y vienen las siguientes preguntas, o sea, ¿cómo es la vida hoy respecto a la de años atrás? ¿Cómo es la salud de hoy respecto a la de años atrás? Un paciente que, si bien estaba estable, había requerido ser traqueostomizado, requirió durante tiempo ventilación domiciliaria, se internaba frecuentemente por estatus convulsivos, tuvo una internación prolongada por un absceso pulmonar, etc. O sea, tenía
como un declinamiento en su salud respecto de años atrás. Con qué frecuencia se enferma, cuál es el estado basal hoy respecto de años anteriores. Y bueno, son todas preguntas y respuestas que van pesando para pensar en iniciar un proceso de adecuación de esfuerzo terapéutico. Y bueno, un poco con esta diapo lo que quería remarcar es que debe haber siempre un acuerdo en el equipo tratante. Esto es en equipo, o sea, no sirve y es un peso demasiado grande para una sola persona, para que una sola persona tome decisiones. Esto por eso hay que hacerlo en equipo. Se hizo en equipo como, bueno, todo el equipo que contaba antes, médicos, enfermeros, especialistas, psicólogos, etcétera. Cada uno aporta su visión y su saber en las reuniones multidisciplinarias, y esto, tratarlo en equipo, tratarlo en reuniones al respecto, evita que estos procesos se banalicen, o sea, de que sea algo que sea hecho como mecánicamente, y esto pueda, como por ahí alguna vez hemos visto, llevar a errores. Y saber de que siempre está el apoyo de un comité de bioética, en el caso de ser necesario, que pudiera ser consultado en el caso de que no hubiese acuerdo entre el equipo tratante, entre personas del equipo tratante, o entre el equipo tratante y los padres. Por ahí es importante recalcar que dentro del equipo tratante no necesariamente todos piensen de la misma manera, pero sí se llega al consenso. Una vez que se ha establecido el consenso en el equipo, se plantea, digamos, lo que un poco refleja esta diapositiva de las sillas. La silla revolucionó la medicina. Eso va a colación de que, bueno, que uno se sienta a discutir con el paciente y la familia la situación actual, y a darle discutir con el paciente la posición del equipo tratante respecto de ciertos tratamientos. Es importante, y consideramos importante, de que debe llevarse una posición clara, digamos, no el ir, como muchas veces por ahí se escucha, bueno, ustedes qué quieren. No, el equipo debe dar una postura clara y concreta, y bueno, y esto ser discutido en el buen sentido con el paciente, y con el caso que se pueda, y con su familia. Y elaborar en forma conjunta un plan de cuidados, como contaba anteriormente. Y bueno, y después un poco ver en qué ayuda un plan de cuidados. Por ahí, o sea, este plan de cuidados del cual hago referencia es el plan de cuidados que se hizo en la terapia intensiva, ya que no había hecho un plan de cuidados antes, debido a que realmente es difícil en estos pacientes hablar de estas situaciones cuando el paciente está estable, cuando los padres sobre todo tienen presente que tienen internaciones, tienen intercurrencias, que participen otras personas. Con Valentino participaban las enfermeras, empezó a participar el padrino, que era muy cercano, empezó a estar en estas charlas, y bueno, y saber de que este plan de cuidado tiene un carácter reversible en determinada situación. Algo que también ayuda mucho al tener el plan de cuidado es que a estos pacientes, sobre los que se internan permanentemente, son pacientes que tienen 10 internaciones, 12 internaciones al año, los desgasta muchísimo el explicar una y otra vez la situación, de cómo empezó, de qué es lo que está en la actualidad. Entonces el tener algo ya elaborado los ayuda muchísimo, tanto a ellos como al equipo.
Y también algo que ayuda mucho es tener una persona referente, digamos, para ese paciente. O sea, alguien que conozca al paciente, con quien tenga contacto, que la familia pueda comunicarse, o sea, una persona o un grupo de personas a quienes puedan referirse para... nosotros con Valentino lo manejábamos de esa manera. Tanto Diana o Maxi tenían mi teléfono en el caso de que surgiera algo, o si lo hablaban con Mariana, Mariana inmediatamente se comunicaba conmigo o con Viviana o con cualquiera de los otros coordinadores, y bueno, inmediatamente poníamos en marcha todo lo que fuera necesario para ayudarlos. O sea, se avisaba a los médicos, se le preparaba la unidad. Bueno, todo eso ayuda mucho a que ellos se mantengan, o sea, estén contenidos. La siguiente, Mariana. Y bueno, y después viene un poco cómo sirve al equipo de salud el elaborar un plan de cuidados. Y bueno, esto al equipo de salud le da una sensación importante de seguridad y de control, ¿sí? Esto al médico que por ahí no conoce el paciente, que está de guardia, que llega este paciente o se da alguna situación con este paciente, el tener bien elaborado y por escrito de cuáles son las cosas que se han planteado hacer y cuáles no, realmente lo ayuda y lo tranquiliza mucho. Por ahí, no sé, en este paciente no, pero un paciente que bueno, se le pone inotrópicos, no se le pone, o sea, todo eso ayuda mucho tenerlo pautado de antemano. Y da, por supuesto, mayor calidad al cuidado, pues se evitan acciones que pudieran estar pautadas que no se iban a hacer. Y se respetan de esta manera el deseo del paciente y de su familia. Pero hay barreras también para elaborar estos planes de cuidado, que generalmente es difícil iniciar las conversaciones al respecto de estos temas, ¿sí? Y es difícil dar esperanzas en estos escenarios. Y bueno, esto viene un poco como para resumir esto de la importancia de que esté documentado en la historia clínica y para todo lo que eso ayuda. Generalmente los servicios de terapia, por lo menos los que he trabajado y los que conozco, son servicios heterogéneos. ¿Con qué me refiero a esto? Que son servicios en los que trabajan personas con muy diferentes niveles de formación. Tenemos, por ejemplo, en nuestro servicio, desde nuestro jefe Daniel, que tiene 37 años de hospital y una experiencia invaluable, y tenemos médicos que están en este momento terminando su formación en terapia intensiva. Ahí en el medio una gama amplísima. Entonces, lo que por ahí para uno pudiera ser claro, para el que se está formando, no está terminándose de formar o tiene todavía poca experiencia, no pudiera ser tan claro. Entonces, que eso esté documentado realmente lo ayuda mucho y organiza los cuidados. Y después otro punto, el anterior, Marian, por favor, es si los padres deben firmar algún documento al respecto. En mi muy humilde experiencia y escasa, yo lo que he visto y lo que he podido charlar con otros colegas es que esto genera en la familia una carga muy importante. Hemos tenido pacientes en el servicio en los cuales en un momento el paciente había ido a hacer una segunda opinión a otro centro, bueno, resultó de que no era quirúrgico el tumor que tenía, y bueno, plantearon una situación similar y le pidieron que firmaran un documento en los que, bueno, ellos avalaban todo esto. Después el paciente retornó a nuestro centro, nosotros lo habíamos seguido desde muy chiquito y desde el diagnóstico, y bueno, y una de las cosas que manifestaban los padres ambos era que ellos entendían bárbaro todo lo que nosotros les decíamos y todo lo que hablamos, pero se les hacía muy, muy, muy difícil firmar un documento al respecto, porque ellos sentían una carga en eso muy importante, como si estuvieran firmando una especie de sentencia. Entonces, en mi opinión es preferible que esto esté bien documentado por el equipo tratante, bien fundamentado, y con eso lo mejor sería suficiente. Ahora sí, la siguiente, Marian.
Y bueno, y un poco acá era para remarcar un poco cuáles son las necesidades de los pacientes en terapia intensiva pediátrica que se encuentran en final de vida. O sea, las físicas, o sea, el control de síntomas, las psicológicas, y sobre todo en aquellos niños que puedan expresarlo, el tema del legado. Y de los padres también es una necesidad muy importante de comunicación, que sea clara, que sea honesta, que sea reiterada todos los días, ¿sí? El control, o sea, el control del sufrimiento del niño. Los padres están más tranquilos cuando, por supuesto, el sufrimiento de su hijo está más controlado, y algo que a ellos les duele mucho, digamos, es la pérdida del rol natural del cuidador. Por eso es importante, dentro de lo que se pueda, y eso nosotros en nuestra institución lo hacemos, es que ellos continúen dentro de lo posible con el cuidado. Y algo muy importante es que en estos pacientes se debe conservar el mismo esfuerzo y el mismo empeño, y quizás hasta a veces más, que con el resto de los pacientes que no están en esta situación. Entonces eso parece muy importante. Y bueno, ya llegando un poco al final, este artículo habla un poco de las actitudes y las necesidades de los intensivistas pediátricos ante la muerte de sus pacientes. Es un estudio español que, bueno, lo que recalca es que los profesionales, o sea, sobre todo en la terapia intensiva, tenemos esa sensación de fracaso personal o profesional cuando no podemos curar a nuestros pacientes. Y esto lleva generalmente a tener conductas evasivas, a poner barreras, y no por ahí incluso a determinadas personas o que les toca asistir este tipo de pacientes prefieran no hacerlo. El sentimiento de falta de preparación es característico, y la necesidad de formación. Y un poco esta imagen de un vaso medio lleno o medio vacío, para reflexionar al respecto de la sensación de fracaso profesional o personal. Creo que por ahí, en el momento de que uno entiende que por ahí el objetivo del tratamiento deja de ser curativo y puede enfocarse en otros aspectos, y si esto es logrado y el paciente es adecuadamente acompañado y fallece acompañado de su familia con síntomas controlados, en paz, podría considerarse por todo lo contrario un fracaso, si no quisiera hasta un éxito en esta situación en la que está el paciente. La siguiente de Marian. Y bueno, un poco esta diapositiva es un poco a colación de que nosotros, los intensivistas pediátricos, nos preparamos mucho para actuar rápido, actuar en la hora de oro del trauma, del shock, el estatus convulsivo, las primeras horas del manejo de la hipertensión endocraniana, el distrés respiratorio, pero nos preparamos muy poco para enfrentar estas situaciones que demandan mucho tiempo y son tan importantes como las que están citadas ahí. La siguiente, Marian. Y bueno, un poco esta diapositiva lo que intenta reflejar es ese tiempo entre que se produce la toma de decisiones en la cual se decidió que a Valentino no se lo iba a invadir más, que no se iban a instaurar nuevos tratamientos. En el tratamiento que tenía de la ventilación mecánica no se iban a subir los parámetros, no se iban a poner drogas vasoactivas, terapias de reemplazo renal, etc. Y el cual finalmente Valentino se va. Y este tiempo, que puede ser más o menos largo, o sea, es un tiempo que deciden los pacientes, no lo decidimos nosotros, es un tiempo que al equipo de salud en general, y sobre todo a los que tienen más vínculo con el paciente, los que lo ven todos los días, los enfermeros que están a diario en el cuidado, o sea, es un tiempo que nos duele mucho, y empieza todo el tema, y bueno, esto se está haciendo largo, y hasta cuándo, y si lo terminamos, si
bueno, toda una serie de situaciones que denotan un gran sufrimiento del equipo de salud. Y esto es principalmente un problema muy importante que nos afecta en general en mayor o menor medida a todos. La siguiente. Y bueno, y esto un poco venía a colación de los diferentes niveles de tratamiento, que son los niveles, los cuidados básicos que uno siempre los va a ofrecer, como es en el caso de Valentino. Después los tratamientos complejos que les decía, de soporte de órgano, tratamientos habituales, antibióticos, transfusiones, etcétera, que eso va a ir en función de la valoración clínica y de la situación del paciente y de los deseos del paciente en el caso de que pudiera ser expresado, y siempre hay alguna controversia entre lo que tiene que ver con la nutrición y la hidratación. Y la siguiente, Marian. Y bueno, última diapositiva, en lo que tiene que ver con sedación paliativa, que en este paciente se usó sedación para el control de síntomas, y en el último tiempo sí se instauró un goteo de midazolam. La anterior, Mario. Y bueno, y esto consiste en administrar deliberadamente fármacos en dosis suficientes para disminuir el estado de conciencia y evitar y disminuir los síntomas que se convierten o que se juzgan como intratables. O sea, de que pese al tratamiento adecuado y oportuno no son adecuadamente tratados, entonces se agrega un sedante. Y esto, por supuesto, tiene que ser proporcionado al síntoma. O sea, si el paciente con una dosis está controlado, bueno, no aumentarla innecesariamente. Y bueno, puede llegar a pasar de que al administrar este tipo de medicaciones, uno precipite el desenlace y la muerte. Pero bueno, la intención de la sedación paliativa no es producir la muerte, sino aliviar el síntoma, por lo cual podría ser éticamente tolerable a partir de la teoría del doble efecto. Y bueno, nada más. Muchas gracias, Enrique, Mariana. La verdad que a mí me impactó, se me escaparon algunas lágrimas en el medio, confieso, y la verdad que podés dejar de... bueno, eso. Yo quería, digamos, comentar primero para abrirle a nuestros invitados y a todos los que están escuchando los comentarios o lo que quieran, que la verdad es que la experiencia, recién Enrique hablaba de la larga experiencia de Daniel y hablaba de 30 y pico de años. Yo tengo más de 40 en la pediatría o la neonatología, y estas experiencias son siempre difíciles y siempre crean escenarios individuales complejos. También tengo que confesar, y no me molesta decirlo públicamente, que yo tenía muy poca comprensión de este tipo de cosas, quizás durante mis primeros 20 años o 25 años de profesión. Y es larguísimo ese tiempo para entender tan poco este tipo de situaciones. Para mí, el nacimiento, y lo voy a decir con un tema neonatológico porque somos muchos neonatólogos los que estamos escuchando, pero el nacimiento de un chico con una trisomía 18 o una trisomía 13-15 siempre significaba, bueno, mejor que se muera rápido, porque mejor que pase eso y no que castigar a estos padres frente a este tipo de situaciones. Y que en neonatología es recién, yo diría, en los últimos, no sé, me gustaría, no puedo precisar, pero a lo mejor en los últimos 15 o 20 años, a raíz del crecimiento de las comunicaciones de eticistas en neonatología y en pediatría, donde hay un grupo particular que Gonzalo conoce mucho, el grupo de Annie Jambier, John Lantos, que nos hicieron repensar muchísimas de las cosas que nosotros dábamos por hechas, y a través de las cosas que ustedes tan bien describieron, de cómo los médicos y cómo en general la gente ve o imagina que es la vida de uno de estos pacientes cuando se va a la casa. Solo lo negativo.
y creo que ustedes lo han descrito muy bien. Y en estos últimos tiempos, nosotros en Trinidad Palermo tuvimos la oportunidad de vivir una situación en la cual unos padres nos enseñaron, padre médico pediatra y su mujer, nos mostraron su entusiasmo por llevar a la casa y cuidar en la casa y darle todas las oportunidades de vivir a lo largo del tiempo que estuviera, a una nena en la cual eran muy conscientes de que eso no iba a ser extremadamente prolongado, y recibir fotografías, conversaciones, porque nosotros no hacíamos el cuidado domiciliario, aunque teníamos comunicación constante con los que lo hacían, nos cambió mucho la forma de pensar acerca de estos chicos. Por eso me entusiasmó que ustedes lo pudieran presentar. Como somos bastantes, me gustaría, sin ninguna obligación a ninguno de los que nombro, preguntarle primero a María Marta Cunio si quiere hacer algún comentario respecto a la historia que presentaron. Yo sentí que además de presentar un Ateneo, ustedes estaban presentando a un ser humano, estaban presentando una vida, y que se comprometieron y fueron parte de la vida de ese chico, o ese chico Valentino fue parte de la vida de ustedes. Así que eso me conmovió mucho. No sé, María Marta, si tenés ganas de comentar algo. Sí, a mí me gustaría primero agradecer, realmente impecable el manejo de la situación, impecable la presentación del manejo, ¿no? Realmente, bueno, estas cosas no se improvisan, ¿no? A mí me gustaría rescatar así tres núcleos, ¿no? que me parecen importantes de lo que estuvieron, de lo que tanto Mariana como Enrique estuvieron diciendo, ¿no? Este paciente, o sea, no solo ha tenido, diríamos, no sé, la suerte de ser recibido por una familia con la resiliencia suficiente como para recibirlo, sino que también la recepción que ha hecho el equipo médico de esta situación. La familia ha tenido la suerte de tener un equipo médico que lo recibe con la misma resiliencia que ellos recibieron al paciente, ¿no? Y a mí esto, o sea, rescato primero, desde el tema del equipo, ¿no? De la decisión en equipo. Nosotros como Comité de Bioética, bueno, yo trabajo en el Hospital de Niños, ¿no? Sabemos que el 80-85% de las consultas son por adecuación de terapias. Y dentro de eso hay estudio, pero de lo que no hay estudio es cuál es el núcleo a veces de la consulta. Y muchas veces el núcleo de la consulta es aquello que Enrique expresaba en una foto, que para mí, nosotros somos, se dice, hay un filósofo que dice que somos animales simbólicos, ¿no? Hay una foto que él pone al lado de cuando describe la decisión del equipo, y pone un titán llevando adelante una piedra, ¿no? Y que realmente muchas veces esa es la sensación que el equipo tratante tiene frente al abordaje de este tipo de pacientes, y también lo que a veces el comité se convierte en un ámbito donde esto puede llegar a haber una forma de solución o resolución, o de acuerdo, o de lo que fuere, ¿no? Después, otra cosa importante es que en esa decisión, decisión de equipo, o sea, por un lado, o sea, han tenido la capacidad de poder hacerlo, ¿no? O sea, han sido titanes, en ese sentido es así. Y una cosa que rescato algo de Mariana, o sea, el poder evaluar a un paciente en el domicilio y después también en la terapia, o sea, eso es fundamental a la hora de una adecuación de terapias. O sea, ustedes hablaban de una evaluación evolutiva, pero no solo una evaluación evolutiva a la hora de la adecuación de terapia, sino una evolución evolutiva de la historia del paciente. Esto es fundamental, ¿no? Porque, bueno, uno puede ver cosas que de otra... Ustedes saben que la buena bioética comienza con buenos datos, y los buenos datos son de ver cómo el paciente va evolucionando. Y la otra cosa que me gustó, y que yo lo quiero adoptar, ¿sí? Me gustó mucho, la verdad que no lo conocía, no había visto, no conocía este estudio acerca de lo que es la elaboración de un plan de cuidados, porque
en los que estamos a veces acompañando a equipos tratantes que llevan adelante una adecuación de terapias es lo más difícil. O sea, el poder poner las dos columnas, como hicieron ustedes, lo que no, lo que sí, ¿no? Eso es fundamental, y que se asiente en la historia, y que esa historia lo vean los papás, y que esa historia lo puedan firmar los papás, lo puedan firmar los médicos, y con esa palabra grande adelante, reversibilidad. O sea, es una situación dinámica, ¿no? Donde en cualquier momento, o sea, que cada día hay servicios a veces, que no quisiera que todos fueran así, que hacen la actualización de historia desde el punto de vista bioético. O sea, hoy, ¿cómo es? ¿Cómo va? ¿Es reversible? Vamos para una columna, o bueno, para la otra, ¿no? Así que eso me pareció muy, muy rico, muy bueno, muy claro, la realidad y la, diríamos, desde una ética de situación, o sea, el poder partir de una realidad hospitalaria donde vos tenés médicos de terapia, médicos de guardia, que van a recibir al paciente y que necesitan tener esa claridad para poder actuar como se debe actuar, ¿no? Así que bueno, no quiero decir nada más. Los felicito y rescato estos núcleos que me parecen valiosísimos. Muchas gracias. Yo lo que les quería decir es... Sí, Mariana. Vamos. Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué carajo pasa? Por lo menos yo viví esa situación de que me abrazaron y el gracias por la compañía y por todo lo que con Quique pudimos acompañarlos, para mí es un 20, no podía esperar otra cosa. Sigo teniendo contacto, Quique también, y los padres nos quieren un montón y nos agradecen todo el tiempo esa compañía, y la verdad es que la Trinidad nos haya dejado eso es fundamental. Coincido, Marian, totalmente. Bueno, muchas gracias María Marta y muchas gracias a ustedes por comentar esto. No sé, Gonzalo, ¿tenés ganas de hacer algún comentario en particular? A mí me gustaría, perdóname, aparte de tu comentario general, que lo tendrías pensado o no, si podés tomar 2 segundos un tema que vos has discutido algunas veces, que es el tema de la nutrición y de la continuidad o discontinuidad de la nutrición en el acortar, cuando ya está todo decidido, el fin de la vida. Gracias, Coco. Primero, bueno, agradecer, como decía María Marta, la invitación. Para mí es un privilegio, un lujo participar de este Ateneo, de este encuentro, de este espacio. La verdad que estoy maravillado. Sinceramente, primero quería manifestar admiración por el trabajo de todo el equipo. Lo que han hecho con Valentino, con Maxi, con Diana, me parece que es digno de admiración. Y además decirles también a Mariana y a Enrique que la emoción de ellos cuando presentaban a Valentino y a la situación, esa emoción no pasó para nada desapercibida. Y a mí me parece que esto es muy importante porque cada vez le damos más jerarquía, ¿no?, al rol de la emoción en muchos aspectos de nuestras vidas y sobre todo en el proceso de toma de decisiones. La escuché a María Marta alguna vez decir que somos seres emocionales que pensamos y no seres pensantes que nos emocionamos, ¿no? Entonces eso que es tan primario en el ser humano, y que antes se decía, tenés que tomar la decisión con la cabeza, no con el corazón, bueno, está siendo revisado. María Marta es especialista en el tema y si quiere después se puede explayar un poquito más, pero me parece también para destacar. A mí hubo muchísimos aspectos de los que tocaron o mencionaron que quisiera resaltar. Esto que decía Mariana de la valoración de la calidad de vida de diferente manera en los padres y en los terapistas, y qué interesante lo que vos decís de los profesionales que hacen cuidados domiciliarios y los terapistas. Me pareció muy, muy rico, muy valioso. Es verdad, es verdad. Nosotros hemos leído publicaciones en Neo de esta diferencia entre el valor de la calidad de vida expresada por los familiares, por las madres, los padres
y por los terapistas, y esto que vos agregás me parece también muy, muy interesante. Bueno, la importancia desde ya de los cuidados paliativos desde el inicio, ¿no? Incorrecta visión que existe, me parece bastante difundida, en que llamamos al paliativista cuando los terapistas decimos, bueno, para nosotros no hay más nada por hacer, todo equivocado, ni se debe decir no hay más nada por hacer, ni los paliativistas tienen que entrar al final, y me pareció muy, muy rico como ustedes han trabajado también desde ese punto de vista. Y también lo que resaltaba María Marta, ¿no? Del plan de cuidado, qué interesante y qué importante que es, ¿no? Establecer qué hacer, qué no hacer, conversarlo, ponerlo en palabras, ¿no? Me parece que ordena y que ayuda mucho a poder llevar adelante esto que es tan difícil de una manera lo mejor posible. Antes de tocar el tema que tiró Coco, que me parece bastante complejo, como dijo Enrique, muy controvertido, yo quería tomar un tema que me parece interesante y que yo estuve leyendo últimamente a partir de escritos de un eticista inglés, que es también médico neonatólogo, que se llama Dominic Wilkinson, y que él habla del desacuerdo razonable, porque cuando presentaban, y es lo habitual, ¿no?, que hacemos en la mayoría de los lugares, buscamos el acuerdo primero entre el equipo de profesionales de la salud, ¿no? Primero nos ponemos de acuerdo. Hace unos años hasta buscábamos la unanimidad, hasta que todos estuviéramos de acuerdo y pensáramos lo mismo, no dábamos el paso de planteárselo a la familia. Bueno, Wilkinson critica fuertemente esto, dice que es imposible llegar a la unanimidad de criterios en casos como este, y él propone lo que llama desacuerdo razonable, es decir, puede haber posturas diferentes, pero no caprichosas, sino fundamentadas. Y uno lo que tiene que tener es una actitud abierta y contrarrestar esas posiciones diferentes, siempre y cuando sean bien fundamentadas. Gente razonable puede pensar muy distinto en aspectos que tienen que ver con cuestiones así bioéticas, y fundamentarlas, y no solo eso, sino estar dispuestos a llevarlas adelante si finalmente se decide ir por el camino que uno está apoyando. Esto me parece interesante, porque entonces podemos avanzar antes en los diálogos con la familia y ver, no decirle a la familia, yo coincido con lo que dice Enrique, que la postura, tiene que haber una postura del equipo, eso por supuesto, pero sí se puede empezar a hablar acerca de que hay caminos posibles y que no es que uno es correcto y el otro incorrecto, que los dos son posibles y son defendibles, digamos, desde el punto de vista bioético. Y entonces ir explorando esto en el proceso de toma de decisiones, que tan bien explicaron ustedes y que tanto hemos leído de John Lantos, que se trata de clarificación de valores, ¿no? Los datos, como decía María Marta, son importantes, y también qué importante que es agregarle a eso, clarificar los valores de los agentes que están involucrados, fundamentalmente de la familia, ¿no? Y aun cuando por ahí no tengamos acuerdos totales con ellos. Esta zona de discreción parental, ¿no?, donde hay una zona donde quienes tienen la palabra, digamos, el derecho a tener la decisión final son los padres, siempre que no incurran, por supuesto, en negligencia, abuso o maltrato. Pero bueno, un montón de cosas se me ocurren, pero me parecía interesante traer esto del desacuerdo razonable de Wilkinson, que es algo nuevo, me parece a mí, y que nos libera un poco de esa necesidad de buscar el acuerdo fundamental, ¿no? No es un conflicto tener desacuerdo. Me parece una visión interesante que suma a esto. Después, si querés, Coco, agarro el tema de la nutrición, pero es bastante complejo. No se escucha, Coco, tiene el micrófono desactivado. No sé si Ana Magdalani querría hacer algún comentario. No tienes obligación, Ana, porque es simplemente porque somos muchos y antes de liberar a que cada uno abra el micrófono como quiera,
pediría que si tenés alguna cosa en particular que quieras comentarnos, te dejo a vos. Sí, bueno, primero felicitarlos por la presentación, y no solo por la presentación, por el trabajo, cómo lo hicieron y cómo lo lograron. Y me anoté algunas cosas para destacar que me parece importante. Primero es cómo incluir los cuidados paliativos desde el inicio de una enfermedad, desde el diagnóstico, sin pensar que es una sentencia de muerte, porque muchos de estos pacientes pueden vivir años, pero lo importante de la mirada paliativa es la mirada integral del paciente y la familia, poder integrar todos los aspectos, pero desde el comienzo de la enfermedad, hasta cuando el tratamiento, aunque sea muy intensivo, porque este chico Valentino se traqueostomizó, se hizo una gastrostomía, estuvo en ARM mucho tiempo, esos tratamientos que son intensivos, no es que se contraponen con el tratamiento paliativo, justamente todo lo contrario. Entonces, ¿cómo poder incluir el tratamiento paliativo y que nos puedan convocar desde un inicio de la enfermedad para acompañar al niño, la familia y al equipo de salud? Porque son casos que no son para nada fáciles y las decisiones son dinámicas permanentemente. Entonces, lo que hoy decidimos que está bien, mañana probablemente no. Entonces, como esta dinámica en las decisiones, es importante formar un equipo interdisciplinario para esto. Otra cosa que quería destacar es cómo funcionaron como equipo a lo largo de toda la vida de Valentino, que creo que para ustedes estuvo muy bueno, porque tener pacientes así desgasta mucho a los profesionales, cómo poderlo compartir en equipo, y para la familia lo importante que debe haber sido que a lo largo de toda la vida de Valentino los haya seguido el mismo equipo sin tener que estar permanentemente cambiando y tener que explicar la situación, que eso desgasta mucho también a la familia. Eso me pareció muy importante. Y la otra cosa que quería destacar, el plan de cuidado me parece algo sumamente importante para empezar. Bueno, nosotros en el hospital lo hacemos con todos los pacientes desde cuando tenemos las decisiones. ¿Por qué? Porque las decisiones más importantes se tienen que tomar en equipo interdisciplinario y no se toman de un día para el otro. Y generalmente estos pacientes internados se complican en las guardias y el médico de guardia tiene que tomar una decisión solo. Entonces, es importante tener el aval de todo lo que se vino trabajando durante todo el tiempo de vida de estos pacientes dentro de un plan de cuidado y poder tomar esas decisiones pensadas y no que sean decisiones de último momento en la terapia. Me parece sumamente importante que se empiecen a incluir en todos estos pacientes. Y es un plan de cuidado que es dinámico, es reversible, lo que hoy era una buena práctica, mañana quizás no lo es. Entonces poder también ir de a poquito, ser dinámicos también con el plan de cuidado y con las decisiones. Y lo último que quería destacar, que me pareció importante que hizo Mariana todo el tiempo en la terapia, en estos pacientes crónicos, en donde uno no sabe cuál es el desenlace ni cuándo va a ser, es el tiempo que esté, que tenga la mayor calidad de vida posible. Y poder devolverle a estos niños y darle, trabajar sobre los aspectos sanos de estos niños que son tan enfermos. Cómo poder optimizar eso. Eso me parece muy importante para todos estos niños crónicos, esto de poder, muchas veces decimos, pero ¿para qué va a ir a una escuela? ¿Para qué va a ir? No, devolverle esos aspectos sanos que tienen los niños enfermos, eso le da mucha calidad al trato, no solo de los niños, sino de la familia, lo importante que fue para una mamá que comience la escuela. Entonces son cosas que van a influenciar positivamente después en un duelo posterior. Y no es menor, porque son duelos que son muy complicados, con lo cual todo lo que podamos aportar para mejorar el duelo y mejorar todos estos aspectos es muy importante. Nada, felicitarlos de la nutrición y la hidratación es muy importante también. Podemos en pediatría hablar de un montón en el fin de vida de todas las
lo perjudicial que es la nutrición y la hidratación en un paciente en estado final. Lo que pasa que también muchas veces es una negociación con los padres, entonces es muy de acuerdo a cada familia, me parece que eso se tiene que ir viendo de acuerdo a cada familia, porque para muchos padres la nutrición es símbolo de vida, y quitarle eso es quitarle la vida, aunque entonces es una negociación permanente, por eso es tan importante conocer a la familia y a los pacientes de antemano, y no que las decisiones sean tomadas tan a la ligera, ni ser tan estrictos, ¿no? Ser flexibles en estos pacientes me parece que es una de las cualidades que más deberíamos resaltar como equipo de salud, y poder flexibilizarnos a cualquier eventualidad de estos pacientes. Pero nada, me pareció genial cómo trabajaron en equipo, me parece que ayuda mucho eso al equipo de salud, porque tienen pacientes que son muy complicados, sobre todo en neo, para evitar el desgaste profesional. Trabajar en equipo es lo más importante. Y ojalá que de a poquito se puedan empezar a incluir los cuidados paliativos desde el inicio de las enfermedades y no tan al final. Eso es todo. Muchas gracias, Ana. Yo quiero aclarar que esto también es un aprendizaje para los neonatólogos. Los neonatólogos, vos dijiste la palabra elasticidad, y los neonatólogos estamos acostumbrados a muchas decisiones que parecen que parecen un poco cuadradas. Esto es así o asá, le pongo o no le pongo, tal droga o tal otra. Y otro aprendizaje que tenemos, y en estas cosas, en cambio, las decisiones son mucho más elásticas, como vos lo mencionaste. Y otra cosa que para mí es crucial y que acabás de decir, y ya se vio en la historia de Valentino, es la inclusión de cuidados paliativos cuando uno sabe que esto va a ser necesario. No hace falta, no puede ser que el paliativista venga a ser el tipo, o la médica que venga a decidir cuánto le ponemos de morfina. Es un ridículo. Es decir, ¿para qué? Para eso lo decido yo. Es decir, la verdad es que la inclusión del acompañamiento global en pacientes de estas características para nosotros es extremadamente importante. Después los dejo hablar a cualquiera libremente, pero me gustaría, si Guillermina Mosca, si todavía está, si puede, si quiere o tiene ganas de hacer algún comentario. No sé si estás, Guillermina. Hola, hola Coco, ¿cómo estás? Bien, bien. Adelante. Primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que esto fue un lujo, es un lujo. Entre la presentación y los comentarios se hizo un curso avanzado intensivo de paliativos, muchos tópicos diferentes. Lo primero que quiero decir, Mariana, me encantó la parte de domicilio. La verdad que los que hacemos cuidados paliativos domiciliarios o internación domiciliaria, vemos esa otra cara de la moneda que a veces es tan rica y tan única, y que tiene esas gratificaciones que a veces en la internación cuesta ver, como vos decías, y a veces esa calidad de vida que en verdad la definen los papás y los pacientes. A veces te mandan una foto con el paciente que lo pueden poner en una pileta con un pañal y un paciente relajado en la pileta después de mucho tiempo de no poder hacerlo, y para los papás eso es un mundo y es una felicidad total, y eso para ellos es calidad de vida. Así que poder contar esta parte de los cuidados me pareció muy, muy rico, así que gracias por eso, porque pocas veces, a veces hablamos de lo que son los cuidados en domicilio, y que es muchas veces la mayor parte de la vida de estos chicos, en el mejor de los casos, así que gracias por eso. Muchas cosas, la verdad que hablaron. El plan de los cuidados, es cierto que para algunos papás parece una sentencia, pero para otros papás es un alivio, digamos, que queden representadas las decisiones que tomaron junto con el equipo, y muchas veces el poder tener eso, incluso ellos en papel, y llevarlo con ellos a la guardia donde caigan, y al médico que los reciba, y poder manifestar todo el proceso de toma de decisiones que se fue haciendo, a veces es un alivio, y no siempre es una carga.
Así que sí representa un trabajo de mucho tiempo, de muchas conversaciones, de explicar muchas cosas. A veces uno siente que no tiene ese tiempo para tener tantas charlas, pero eso a lo largo del camino hace que esta comunicación fluida con los padres, esa toma de decisiones facilita en muchas etapas, digamos, cómo suceden las cosas, ¿no? Sí, no es algo que hay que hacer a la ligera y que hay que darle el espacio adecuado. Así que, después, ¿qué otra cosa? El trabajo en equipo, es cierto que, no sé si te pasará, pero muchas veces en domicilio uno siente que está un poco solo, y tener la posibilidad de uno volver al sanatorio y quizás internar un paciente que uno viene siguiendo y tener esa fluidez con nuestros jefes y plantear que necesitamos internar un paciente y hablar con nuestros compañeros, con el kinesiólogo, el enfermero, de cómo es Valentino, cómo son los papás, las preferencias que tienen, y contarle lo que uno viene trabajando, tener esa libertad de trabajar cómodamente en el sanatorio es un beneficio para todos. Lo de la nutrición y la hidratación es un capítulo aparte, podemos hacer un Ateneo, pero traigo con ustedes una pregunta que le hicimos en relación a esto, que se le hizo a Roberto Aycros en Mar del Plata cuando se hizo el Congreso de Paliativos, y él en forma muy, muy resumida, muy británica, nos contestaba que digamos, uno si consideraba que ese paciente iba a tener una expectativa acortada, ¿sí? Quizás hasta él decía un tiempo de 2 semanas, y en la que si yo suspendía esa hidratación o esa alimentación y el paciente fallecía en relación a esa desnutrición o a esa deshidratación, bueno, yo debía continuar con estas terapias, pero si en cambio la expectativa de vida era menor y no iba a ser relacionada, digamos, el fallecimiento no iba a estar relacionado con esto, digamos que quizás era adecuado considerar suspender las terapias. Pero sí, me parece que podríamos hacer una charla y un Ateneo en relación a esto porque es demasiado complejo. Así que bueno, Quique, un gusto escucharte. Me acuerdo que estábamos muchas veces, ¿cómo estás? En el Posadas, hablando de muchos pacientes de paliativos. Qué lindo verte crecer tanto, siempre tan humano. La verdad que el terapista que tiene este rasgo de empatía y de humanidad, la verdad que es un lujo y un profesional muy, que uno siempre quisiera tener al lado. Por eso no me siento sola en domicilio, porque lo llamo a Quique. Quique, ayúdame con este respi. No, Quique, te llevo a este paciente a la Trini. Quique te dice, te lo armo, yo te armo todo, hablamos y todo se resuelve más fácil. Organiza todo. Y tenemos varios. Así. Tenemos muchos en conjunto, sí. Y la última cosa que digo, es cierto, estos pacientes que quizás uno de los desafíos que tiene es que a lo largo de la vida de estos chicos van teniendo distintas situaciones amenazantes, ¿no? Como intercurrencias, y uno no sabe bien dónde está el punto de quiebre y que marcan digamos, la progresión de enfermedad. Esas preguntas que ustedes ponían, ¿no? en comparación a etapas previas, ¿no? Eso a veces nos ayuda bastante en empezar a tener ciertas conversaciones con los papás y empezar la toma de decisiones de cómo vamos a avanzar con las terapias o a no instaurarlas, pero no siempre es tan sencillo ver que, bueno, las internaciones se están haciendo más frecuentes, las intercurrencias están siendo un poco más agresivas, el volver a ese estado basal no siempre se logra, ¿no? Y capaz ver estos detalles en la clínica con cierta distancia, ¿no? Porque en el momento uno quizás no lo puede ver, pero llega a tener ese momento de reflexión y de mirar un poquito para atrás, ayudado con las preguntas a los papás, nos hacen pensar y empezar a proyectar
cómo pueden ser las próximas etapas de estos chicos. Justo en este grupo de pacientes, este grupo 4 de los cuidados paliativos, no es lo más sencillo ver la progresión de enfermedad, pero hay veces que uno lo ve un poco más claro en alguna intercurrencia en particular, y hay que aprovechar ese momento para introducirle estas conversaciones con los papás. Y nada mejor que tener la confianza de conocerlos de antes, pero bueno, a veces son pacientes nuevos que nos cruzamos en el camino y hay que aprovechar el momento para introducir estos temas, pero no siempre es tan fácil. Así que muchas gracias a los dos por la presentación. La verdad que fue un mini curso avanzado, de verdad, de paliativos. Gracias, Coco, por la invitación y un placer escucharlos a todos. Bueno, muchísimas gracias a vos, Guille, y ahora sí, el que quiera, directamente, como no los vemos a todos, algunos están sin cámara, el que quiera hacer algún comentario, por favor que libere el micrófono, hable y diga quién es, por si no lo vemos o no lo reconocemos, no le reconocemos la voz, así que adelante. Bueno, yo soy Camili Cobas, de Bahía Blanca, neonatóloga. Gracias, Coco, por invitarnos. Me pareció una cosa para los neonatólogos única, porque nosotros vemos a los pacientes que van a ser crónicamente enfermos, y bueno, por ahí no los vemos más, los derivamos al pediatra, al plan de seguimiento, y bueno, nos enteramos a los años qué pasó. Así que, y no vemos todo este camino que sabemos que es complejo, y a veces ni lo queremos ver tampoco. Es decir, nos protegemos. Pero bueno, muchas gracias. El equipo que siguió a Valentino también lo felicito, me gustó, aprendí muchísimo, hasta en esta etapa de la vida que me estoy retirando ya de la medicina. No, por favor, nunca. Sí, Coco. Pero quiero comentarles algo. Valentino tenía hermanos. El paciente crónicamente enfermo muchas veces tiene hermanos. Y esa familia, yo como madre, los que tuvimos la experiencia de tener un hijo con riesgo de vida, nos concentramos las madres mucho en ese hijo, porque lo vimos vulnerable, porque tenemos más miedo, y no es que descuidamos a los otros, pero quedan a cargo de otro familiar. Y yo me acuerdo, bueno, ustedes, mucha gente joven no lo ha conocido a Jean Antonio, pero Jean Antonio, cuando veía a un paciente crónicamente enfermo, preguntaba por el hermano, porque lo hizo conmigo. Me dijo, ¿y cómo está la hija? Y a mí me impactó eso, porque yo no quería que me preguntara por eso, pero no digo que tenga secuelas, pero los hermanos de Valentino van a afrontar todos estos 4 años de Valentino en sus vidas y va a tener bastante repercusión, ¿no? Eso yo creo que, bueno, los que hacen domicilio lo verán, ¿no? Es la única reflexión. Y otra reflexión, el que presentó el trabajo de Mariana Altave, que me pareció muy buena, del Garrahan, lo pasó muy rápido, pero vi que hay una diferencia entre lo que dicen en la encuesta del terapista intensivo y de la enfermera, porque nos pasa mucho en neonatología. Las enfermeras muchas veces, que son las que más están con el paciente, tienen otras versiones, ¿no? Y tienen otros deseos de aquel paciente. Y bueno, me pareció importante eso. Tal es así que voy a ir a buscar el trabajo porque estuvo bueno. Bueno, gracias, gracias Coco y a todo el equipo. Gracias, Cameli, por las palabras. Lo veo ahí, Ernesto, entrando a la cabeza, que no es pequeña, a la cámara. Bueno, ahora quiero avisarles antes de preguntar a otros si quiere hablar, que yo esto se está grabando, entonces va a quedar grabado, se los voy a mandar, me comprometo a mandarles el link a todos ustedes para que puedan compartirlo con quien quieran.
¿Hay alguna otra persona que quiera hacer algún comentario? Yo soy Cecilia García. ¿Qué tal? A todos. Bueno, ante todo, la verdad es que fue una presentación conmovedora desde todo punto de vista. Y los felicito por el cuidado que han hecho con Valentino. Comparto lo que acaba de expresar Camely. Mi pregunta durante todo el transcurso de la presentación fue justamente qué estaba pasando con los hermanos de Valentino, sobre todo en un caso como el de esta familia, que es una familia ensamblada. Tienen 2 hijos de distintos matrimonios, cómo interactuaba de pronto el otro padre de estos hermanos. Esta fue mi misma inquietud y no sé qué apoyo habían recibido, si es que recibieron algún tipo de apoyo, y uno siempre se plantea esto, cómo que ustedes han seguido y que después de la muerte de Valentino lo continúan, sobre todo en el lazo familiar. No sé cómo uno puede manejar esto. La verdad es que no todos los equipos de atención domiciliaria tienen esta misma perspectiva o esta misma visión de la que han expuesto ustedes, tan estrecha y tan buena. Y bueno, quería saber algún comentario al respecto, cómo uno puede hacer para integrar este diálogo de familia, equipo domiciliario y terapistas, dada la posibilidad y la frecuencia de reinternaciones que tienen estos chicos. En la realidad se hace difícil, en la realidad se hace muy difícil. No sé si hay algún comentario en relación a estos planteos. Sí, sí, Marian, por favor. No, No, la realidad es que Quique y yo nos llevamos muy bien. Los pacientes que yo veo en domicilio, trato, si la cobertura me lo permite, llevármelo siempre a la Trinidad, porque sé el equipo que cuento. El otro paciente que hablaba aquí, que en su momento fue un paciente de un tumor cerebral que se siguió desde el nacimiento, que yo después fui su médica de cabecera, que terminó internado en otra institución por una segunda opinión, al cual después fui a una reunión a la otra institución y me lo terminé trayendo a la Trinidad para que termine falleciendo en la Trinidad, y esas cosas que se van permitiendo, pero porque justo nos conocemos y creo que así lo hacemos, o sea, nos surge y también está permeable desde el lado de la Trinidad que está Enrique o Daniel Capra o Viviana, cualquier coordinación de que algún paciente mío que yo llame y que diga, están permeables a recibirlos y a tratarlos de esta manera, a incluirme en la toma de decisiones en muchas cosas, a mí personalmente, y eso está bueno, y el diálogo que se tiene está bueno. Quique también hace domicilios y sus pacientes también terminan allí, como muchos médicos de la Trinidad hacen domicilio y tratan de que los pacientes vayan. Entonces es como que por eso seguimos al paciente tan de cerca, quizás, porque tratamos de llevarlos ahí y de tratar de centralizar su cuidado ahí. Sí, exactamente, descentralizar y también tener un rol para estas familias de facilitador. O sea, muchas veces estas familias por ahí tienen muchas dificultades en lo que son estudios, internaciones, etcétera. Entonces, con algunos pacientes en particular, que son generalmente pacientes con estas mismas condiciones, establecemos nos paramos desde ese lugar de que ellos tengan acceso por ahí, o sea, muchos tienen acceso a mí, digamos, a mi teléfono personal o al de alguno de mis compañeros, en el caso de que los vea Mariana también desde ese lado, y bueno, y muchas veces lo que
lo que hacemos es colaborarles en, por ahí, no sé, necesitan algún estudio, entonces, bueno, se organiza la internación, lo ve la neuróloga, en la situación habitual. Después, bueno, son casos como el de Valentino y otros tantos que hemos tenido. Pero sobre todo ese trabajo en equipo, y realmente que la familia descanse en que tiene un equipo que lo espera, un equipo que es abierto, al que puede acceder fácilmente y no de manera tan compleja como pasa en otras oportunidades. Entonces, un poco eso es lo que hacemos con muchos pacientes también. Y en cuanto a los hermanos, el hijo de Diana, el padre no tiene un rol muy importante sobre el hijo, y una de las cosas importantes en este mes que Valentino estuvo internado y que ellos fueron procesando todo esto de que podía llegar a pasar su fallecimiento, una de las cosas en las que hablamos con Diana fue que cuando falleció Guillermina, Santino, que es el hijo de ella, le planteaba que había sido algo muy brusco y que no la había visto. O sea, en este contexto, Santino estaba en la casa de un amigo cuando Valentino se interna, y en un momento, tiene 11 años Santino, y en un momento fue que una de las cosas que hablamos con Diana fue ¿por qué no lo traes? Y que ahora sí lo vea Valentino, ¿no? Porque ella siempre estaba en que, y lo va a ver así, y que cómo se va a poner, incluso lo que contaba Enrique del padrino, que cumplía un rol muy fundamental en el cuidado de Valentino, también como que se ponían mal, como que tanto Diana como Maxi, el mostrarles a Valentino en esta peor etapa era como lastimarlos también, estaban protegiendo a su familia, digamos. Y por eso se logró que venga Santino a la internación, que lo vea, y como que Santino pudo hacer otra percepción de la realidad de Valentino, y creo que ayudó muchísimo a su duelo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera hacer algún comentario o mencionar algo? Sí, hola. ¿Sí, Cristina? No, soy Aldana. Ah, yo veo una Cristina. Aldana, dale. Hola, ¿qué tal? Soy Adelante. Aldana, enfermera de neonatología. Bueno, nada, comentarles que me encantó la presentación. Yo recién estoy empezando a ponerme, digamos, la zapatilla en este camino de lo que es cuidados paliativos para empezar a caminar. Me estoy iniciando en la formación de cuidados paliativos, y algo que siempre me enamoró, que me llamó, me atrajo de paliativo, fue una frase que decían que los cuidados paliativos ayudan a vivir en plenitud y no a morir, ¿no? Quizás esto de que a Valentino se le incursionó en esto de la escolaridad, terapias ocupacionales y un montón de cosas, ¿no? Como que Valentino vivió sus 3 años en plenitud, al máximo, con la mejor calidad de vida posible, y bueno, creo que eso es lo maravilloso de hacer paliativos, ayudar a vivir el tiempo que estén con la mayor intensidad y mejor calidad de vida que se pueda. Y nada, como yo estoy iniciando en la formación, le quería hacer una preguntita. Si se incorporaron o se incorporan a los padres y en el plan de cuidado y en las tomas de decisiones, en el caso de Valentino, y también en el armado del plan de cuidado y de toma de decisiones, si fueron solo el personal médico, se incluyó también al resto del equipo, psicólogos, kinesiólogos, enfermeras, etcétera. Bueno, muchas gracias. Hola, Aldana. Sí, se incluyó a todo el personal que atendía a Valentino, y sobre todo se trabajó bastante con enfermería día a día, reafirmando una vez que esas decisiones y ese plan ya había sido instaurado, sobre todo en ese tiempo que a veces para todos es largo. Estuvimos todos trabajando en conjunto. Así que sí, fueron
fueron decisiones y cosas hechas en equipo. No sé, Mariana. No, sí, coincido, claramente. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Yo quería comentar algo. Soy Ernesto Alda, soy neonatólogo. Quería plantear rapidito 3 aspectos que me parecieron fundamentales en esta presentación. Primero, Valentino y su familia. Una familia realmente muy interesante y muy especial realmente, cómo tomó esta enfermedad en una etapa prenatal. Eso yo creo que es fundamental. El diagnóstico prenatal en esta situación tiene una importancia capital. Creo que también dentro de esta familia hay que ponderar la fe. Era una gente de fe, era una gente que tenía el consentimiento ya formado para que Valentino tuviera la mejor vida posible. Entonces la fe en estos casos también ayuda mucho, sobre todo cuando hay una orientación bien directa. Creo que también entró como segundo aspecto en un equipo que es el que ustedes mostraron, realmente ideal, ¿no? Digamos, esa combinación de roles entre intensivistas, entre enfermeras, entre psicólogos, entre, en fin, toda una cantidad de cosas que dieron una excelente relación con la familia, ¿no? Que yo creo que eso es un punto clave en estos casos. Y como tercer dato, nada despreciable me parece, es el soporte que tuvo de la prepaga, de la asistencia social. O sea, no es fácil convencer a una prepaga, a una obra social, a brindarle todo este soporte de una atención domiciliaria. En ese aspecto yo creo que hay muchas inequidades en Argentina, donde realmente las situaciones se dan totalmente diferentes cuando hay un soporte económico, porque todo esto es muy caro y todo esto lleva a una preparación de mucho tiempo, y eso realmente alguien lo tiene que afrontar económicamente. Y yo creo que en este caso me parece que el soporte que tuvo Valentino también fue importante. Así que yo creo que como todo, como hemos aprendido a lo largo de los años, en estos más de 40 años que llevamos con Coco en neonatología, a darle el valor a la familia, a las decisiones de la familia. Pero ojo, también el equipo pesa mucho y el soporte de lo que hay que hacer en estos pacientes durante tanto tiempo también tiene que ser considerado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ernesto. No, quiero hacer un comentario respecto al equipo, que se habló mucho del equipo y de lo bien que funcionó el equipo de la Trinidad de Ramos Mejía, que fue la que se hizo cargo de Valentino, a través de Mariana, de Enrique y del resto, que yo dirijo todo el área de materno-infantil, pero que el mérito de la forma en que este equipo se desarrolló en un lugar privado, y lo voy a decir con todas las letras, en un lugar privado con fines de lucro, que no es lo mismo que una organización no gubernamental que tiene un hospital o de una comunidad, es mérito principalmente de ellos, de Daniel Capra, que eligió a la gente como Mariana y como Enrique y como muchos otros de los que ellos mismos nombraron y que no voy a nombrar porque son muchos, y que funcionan de una manera increíble para un lugar de estas características, además de que, bueno, tienen un servicio de 44 camas, de 14 de terapia, 12 de terapia, ya me agrandé, 12 de terapia, y que funcionan como un servicio y no como un lugar donde se internan chicos, se factura, se da el alta y se terminó. No solo por la actividad académica, sino por el resto de las cosas, y quiero decir que ese mérito es de ellos. Lo único que tuve yo, el mérito principal fue darles el espacio y elegir a los que lo dirigen y coordinan. Pero realmente es un servicio que a mí me enorgullece, pero en realidad el mérito es primariamente ajeno. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún otro comentario. Yo quisiera, soy Cristina de Luca, neonatóloga. En primer lugar quisiera agradecer a mi propia historia porque desde muy chiquita me enseñaron a conocer a las familias y a entrevistar a las familias desde antes de que nacieran bebés con patologías,
Eso lo he ido aprendiendo con los años, escuchando a Coco, a mis compañeros, y he aprendido en los últimos años, y siendo que hay algunos de nuestros futuros residentes en el auditorio y gente muy joven, y con la nueva incorporación de Ana a nuestro equipo, que en muchas de nuestras charlas prenatales, no solo podemos identificar y hacernos visibles como neonatólogos frente a una patología poco viable o que va a transitar una triste historia y probablemente hasta corta dentro de la neonatología, incorporar desde el principio a la persona que tenemos en este momento en nuestro equipo, como ha sido Ana. Ana nos ha podido acompañar en las entrevistas prenatales para poder conocer las opiniones de la familia, para acompañarlos durante la internación, y algo que se mencionó, pero que no conforma algo a lo cual podamos acceder todos, que es a transitar el duelo, y me parece muy importante transmitir el todo, digamos, ¿no? O sea, el poder incluir a la persona que tenemos cerca o al equipo que tenemos cerca de paliativos desde el principio, desde la entrevista prenatal, a transitar toda la internación y a acompañar a la familia en el duelo. Y para mí eso ha sido y es un enorme privilegio. Quería agradecerles porque fue muy buena la charla, muy bueno el encuentro. Gracias, Cristina. ¿Alguien más? Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos y vuelvo a decirles, creo que fue muy bueno, un lujo. Particularmente les agradezco a Mariana y a Enrique por la presentación y a todos los que nos acompañaron, porque siempre nos enriquecen. Ahora que no tenemos la oportunidad de encontrarnos en Bahía Blanca en un asado con Ernesto, Camel y Gonzalo, Mario del Barco y María Marta, que además encima nos ayudó hasta a pasarla bien con la guitarra, etc. Tenemos la oportunidad de escucharlos y de compartir todas estas cosas. Muchas gracias a todos, y vuelvo a insistir, yo les voy a mandar un link cuando esto esté subido a la web, para que lo puedan compartir con los que ustedes crean que van a aprovechar de este tipo de presentaciones. Ustedes saben que cuando yo quiero hacer un Ateneo donde haya 100 personas, tengo que hablar de shock, o de asistencia respiratoria mecánica, o de drogas vasoactivas. Pero en el caso nuestro me voy a ocupar de que cada uno de los referentes que está acá presente se ocupen de que muchos de los que niegan este área tan importante de la medicina se vean obligados a poner la oreja y escucharlo, porque aunque sea de esta forma, como dice Stan Schneider, filosofía a martillazos, yo voy a hacer entrar en cuidados humanizados paliativos a martillazos. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Coco. Gracias. Que sigan bien todos. Chao, Marito. Gracias por la invitación otra Gracias. vez. Mil gracias. Gracias. Chao.